Y entonces vamos a pasar al primer tema, que es minería y el agua, lecciones de una evaluación de la polución del agua durante el ciclo de vida completo de una mina metálica. Vamos a tratar sobre todo los tópicos de calidad de aguas subterráneas y proyectos de remediación y hidrogeoquímica de agua subterránea. Algunos de ustedes ya han visto parte de esos temas. Lo que vamos a hacer siempre es un repaso corto de los contenidos principales de los temas que vamos a usar en los ejercicios y desde los casos de estudio, y de ahí vamos a ver los casos de estudio y los ejercicios. Entonces algunos de ustedes a lo mejor ya han visto uno de esos temas, entonces espero que igual les será provechoso de repasar los contenidos, y para los demás que no han visto todavía este tema, que con ese repaso resumido también puedan repasar los contenidos y conceptos principales del tema para que todos tengamos el mismo lenguaje y el mismo nivel de información, y así poder todos trabajar los casos de estudio y los ejemplos. Entonces vamos a ver primero el ciclo hidrogeoquímico. Entonces, de todas formas, vamos a ver cómo interactúan los elementos químicos en el ecosistema del planeta, sobre todo las interacciones entre la atmósfera y el subsuelo. Y entonces, como dijeron Sturmberg y Banvard en el 94, la atmósfera se caracteriza como un ambiente oxidante y acídico en comparación a la geósfera. En comparación a la geósfera, con su almacén enorme de álcalis minerales y sustancias reductoras. Entonces tenemos por un lado la atmósfera, el ambiente encima de la Tierra, que es oxidante, y tenemos el ambiente geológico subterráneo, que es más bien reductor. Entonces, el ciclo hidrogeoquímica de la biosfera. Entonces vemos que por un lado tenemos la atmósfera, que es un ambiente con oxígeno, normalmente es bastante acídico. Si piensan por ejemplo en la lluvia, ¿qué pH tiene? 5,5, 5,7, exacto. Entonces es más ácido que agua neutra. Y tenemos la geósfera, que son los minerales, normalmente son alcalinos, son reducidos, y entonces es un ambiente más bien alcalino, falta oxígeno. Y tenemos la biosfera, que se desarrolla justo en la interfaz entre esos dos mundos bien opuestos. Tenemos interacciones entre las distintas fases y compuestos químicos, por ejemplo el ciclo geoquímico del azufre, donde en la atmósfera tenemos más bien azufre oxidado en forma de sulfatos. En la geósfera más bien tenemos azufre reducido, que serían los sulfuros. Y entonces también hay reacciones entre esas dos fases, hay transformaciones entre sulfatos y sulfuros. Y los seres vivos se basan justo en este tipo de intercambio para aprovechar la energía, para tener alimentos y para vivir. También tenemos el ciclo del hierro, con hierro férrico en el ambiente oxidado y el hierro ferroso en el ambiente reductor, interacciones entre ambas. También el ciclo de oxígeno y del carbono, donde en la atmósfera más bien tenemos oxígeno, en el subsuelo más bien CO2, que es el carbono reducido. Y también el ciclo del nitrógeno. Y entonces la biosfera, que aprovecha todas estas interacciones para desarrollar lo que es la vida biológica. Y en el ambiente sin perturbar, estos intercambios entre el mundo oxidado de la atmósfera y el mundo reducido de la geósfera normalmente es bastante lento y tiene un equilibrio. Y entonces
entonces en esto se desarrolla el ecosistema. Para ver eso un poco más en detalle, vamos a hacer un repaso de las reacciones químicas entre aguas y rocas. A ver, ¿qué tipo de reacciones puede haber? Tipo de reacciones químicas. Por ejemplo, si tengo ácido sulfúrico y caliza, entonces tenemos, por un lado, reacciones, para empezar con algo fácil, de disolución, que las sales, que es un sólido, en contacto con agua, se disuelven, disocian y forman iones, que tienen carga positiva, los cationes, o carga negativa, los aniones, mientras que las sales, en estado sólido, no tienen carga neta. Y también puede haber disolución de sales donde un ion tiene carga distinta del otro ion. Entonces, por ejemplo, el fluoruro de calcio se disocia a un calcio y dos flúor. Tenemos también reacciones de precipitación, donde los iones disueltos reaccionan y forman sustancias sólidas. Y puede también producir otros iones en disolución. También podemos tener intercambios iónicos, donde tenemos, por ejemplo, una arcilla con calcio absorbido y sodio en disolución. Y entonces hay un equilibrio entre el sodio y el calcio, y entonces puede ocurrir que en la arcilla se intercambia el calcio por el sodio. Entonces el sodio pasa a estar absorbida en una fase sólida y sale de la solución, y el calcio pasa a la solución. Esto también se puede aprovechar para remediación de aguas, pero también puede traer efectos no deseados cuando se está intercambiando un ion que uno no quiere en disolución. También tenemos reacciones ácido-base. Aquí vamos a suponer que el CO2 es un ácido, porque vemos que el CO2 más agua forma ácido carbónico, y entonces esto está en equilibrio con la base, que es el bicarbonato, y el hidrogenión. O también podemos tener el carbonato cálcico, que cuando reacciona con el ácido carbónico nos forma el bicarbonato, que es la base, y calcio en solución. O bien aquí, otra reacción es el feldespato, que también puede reaccionar con el ácido carbónico, y entonces nos forma sodio en solución, bicarbonatos y sílice, y una arcilla. Entonces también ahí podemos tener un cambio donde el feldespato se transforma a una arcilla en reacción con el dióxido de carbono. Aquí ya vemos que es una de esas reacciones entre la geósfera y la atmósfera, que nos va transformando en lo que es la biosfera. Tenemos reacciones redox. Sí, el drenaje ácido es una reacción redox, donde los sulfuros se oxidan y forman ácido sulfúrico. Entonces el azufre pasa de azufre reducido a azufre oxidado. Otros ejemplos, por ejemplo, oxidación de materia orgánica, lo que hacen todos los seres vivos para tener energía. Todos ustedes, todos hemos desayunado hoy. Materia orgánica, bueno, aquí representado como el CH2O, pero pueden ser otro tipo de hidratos de carbono. Con el oxígeno nos forma CO2 y agua, que pasa a ser el bicarbonato y el hidrogenión. O bien, como ya dijo el ingeniero, la oxidación de la pirita, donde los sulfuros reaccionan con agua y oxígeno y nos forman hierro ferroso en solución, y el sulfato y el hidrogenión, que es el ácido sulfúrico. Y ya vemos que de estas sustancias que no tienen carga y son en sí neutros, hemos pasado a un sistema donde se han liberado 4 hidrogeniones
Entonces esta oxidación libera mucha acidez, que luego nos puede dar problemas en el medio ambiente. Entonces, en la interacción agua-roca, normalmente en los sistemas naturales de aguas subterráneas, tenemos hidrólisis de carbonatos y silicatos, que son las reacciones dominantes. Y esas reacciones normalmente nos consumen protones, nos consumen acidez, consumen CO2, generan cationes base y generan alcalinidad. Entonces, en un sistema natural normalmente tenemos aguas alcalinas que tienen cierta capacidad tampón para amortiguar impactos de ácido. Y entonces normalmente las aguas subterráneas son alcalinas. O bien cerca de neutro, normalmente tenemos como cationes calcio, magnesio, sodio, a lo mejor un poco de potasio. Y en los aniones normalmente tenemos sobre todo el bicarbonato y a lo mejor algo de sulfato, cloruro, nitrato, pero normalmente los sistemas estarán dominados por este anión. Ahora vamos a ver de dónde puede venir acidez. ¿Qué tipo de fuentes de acidez tenemos en la naturaleza? El agua lluvia. ¿Y por qué es ácida? Sí, con la atmósfera. ¿Y con qué exactamente? Entonces, el agua de lluvia está en contacto con la atmósfera que tiene CO2 y reacciona formando ácido carbónico, y esto es lo que nos da el pH ácido de la lluvia natural. Aparte, también tenemos procesos biológicos que producen ácido carbónico y ácidos orgánicos. Por ejemplo, tenemos la respiración de todos ustedes y de cualquier ser vivo que nos consume oxígeno y también nos forma CO2, entonces eso otra vez nos va a formar ácido carbónico. O hay microorganismos que ingieren hidratos de carbono y forman ácidos orgánicos que también nos aumentan la acidez en el medio ambiente. También podemos tener la mineralización natural de rocas y sedimentos que contengan sulfuros. Entonces, en un sistema natural esta oxidación será lenta, entonces eso nos va a producir algo de acidez, pero normalmente estará compensado por algún otro proceso natural. Y también podemos tener procesos hidrotermales o volcánicos, donde hay o bien ácido carbónico o otros tipos de ácidos desde la geósfera que llegan cerca de la superficie de la Tierra, normalmente a través de las aguas hidrotermales, que tienen, por ejemplo, mucho CO2 en disolución. También tenemos lluvias ácidas, y entonces la acidez de la lluvia en zonas de montaña puede ser una fuente importante de acidez, ya que el agua que cae es agua casi destilada, y en zonas rocosas no hay muchos procesos que nos amortiguen la acidez. Entonces puede ser que tengamos agua poca mineralizada pero bastante ácida en las montañas. Además, si esta lluvia cae en las hojas de las plantas y evapora el agua, pero el ácido carbónico no evapora. Entonces se va concentrando esta agua y tenemos más acidez en esta agua evaporada. Y también tenemos ácidos orgánicos que se forman por la descomposición de vegetación en turberas y en cualquier sistema vegetal, y esos ácidos pueden tener un pH hasta pH 3,5, entonces ya es marcadamente más ácido que la lluvia. Entonces en esos sistemas con mucha materia orgánica podemos tener unos suelos muy ácidos, por ejemplo en las turberas. Entonces aquí vemos un sistema natural, un prado, cae la lluvia y cae en este prado. Luego en el ecosistema hay las reacciones biológicas y se producen los ácidos orgánicos. Se aprovechan los nutrientes, el CO2, el agua, el amonio, y lo que resulta
son ácidos orgánicos que son o bien un ácido con OH o bien un ácido orgánico con una terminación de COH, que son compuestos orgánicos que nos bajan el pH en las tuberas, por ejemplo, a 3.8. Entonces eso es un sistema natural que simplemente por las reacciones entre la vegetación y el agua ya tiene un ambiente ácido, y eso sin tener ningún tipo de contaminación. Otro ejemplo de medios ácidos naturales son los suelos ácidos sulfatos. Por ejemplo, hay muchos en Australia. Son ambientes costeras donde hay sedimentos con un contenido importante de sulfatos, sedimentos marinos, y con un contenido primero muy importante de sulfuros. Y entonces cuando este tipo de ambiente sedimentológico cambia de elevación, el ambiente, los sedimentos con sulfuros llegan en contacto con la atmósfera, se oxidan los sulfuros y entonces eso produce ácido sulfúrico y unos sedimentos muy ácidos, y eso también sin tener ningún tipo de contaminación o industria, simplemente por los sedimentos que están allí y que han cambiado de ambiente a ambiente oxidante. Y luego, como ya he mencionado, también hay los procesos hidrotermales. Hay, por ejemplo, fuentes de agua mineral que por sí ya llevan ácido carbónico. Vichy en Europa, esos tipos, seguro que aquí hay otras marcas. Y también hay lagos volcánicos y otros ambientes volcánicos donde puede haber emanaciones de CO2 desde el subsuelo. Normalmente eso no forma problemas muy grandes. Bueno, las zonas volcánicas son normalmente algo hostil, pero la gente se va adaptando y a lo mejor pues no vive muy cerca de un volcán, aunque a veces, como en Arequipa, no hay otra opción. Pero de todas formas, normalmente esos ambientes pues son conocidos y la gente se adapta. Sin embargo, puede haber también casos donde esos sistemas se desequilibran. Bueno, uno son las erupciones de volcanes, que ustedes conocen muy bien, pero otro caso es el caso de los lagos volcánicos, y hubo un episodio en África, en el lago Nivos, que es un volcán extinto con su lago, donde se había acumulado CO2 en las partes profundas del agua y había llegado a tener un almacén muy grande de CO2 en esta agua, pero no se notaba nada en superficie. Y desgraciadamente ocurrió o un sismo o un derrumbe de una ladera que cayó a esta agua carbonificada, y pasó lo mismo como cuando uno abre una botella de champán o vierte agua mineral muy rápido, una cerveza muy rápido en un vaso. Se perturba el sistema y el CO2 que estaba disuelto se vuelve gas y sale de la solución. Y en este lago, entonces, el CO2 que estaba disuelto en la profundidad del lago, que eran millones de toneladas, volvió a salir. Todo eso se volvió un baño de burbujas de CO2, y una nube de CO2 inundó todo este valle y bajó, porque el CO2 es más denso, más pesado que el aire. Bajó por el valle, pasó por varias poblaciones, y había 1.800 muertos por este episodio. Ocurrió de noche y la gente simplemente se asfixió. Eso también es un sistema donde no hay ningún tipo de contaminación, es simplemente la situación tectónica que ha creado este tipo de ambiente, y que poco a poco se ha convertido en una bomba de reloj, no sé cómo se dice, una bomba con temporizador. Lo que nos dice es que es muy importante conocer bien el medio ambiente. Por ejemplo, aquí habría que hacer un monitoreo que verifique las concentraciones de CO2 en profundidad para saber cuándo están aumentando esas concentraciones, y si se ve que se llega a un umbral peligroso, a lo mejor hay que evacuar la zona. Bueno,
Entonces, para empezar, podemos tener acidez a partir de los procesos biológicos que ya hemos visto en las turberas, en los ambientes naturales, que pueden estar perturbados por el hombre. Por ejemplo, cuando uno empieza a arar una turbera, entonces esta turba entra en contacto con el oxígeno mucho más que cuando no estaba perturbado. Entonces estos procesos se producen mucho más rápido, y esa producción de acidez orgánica puede ser tan fuerte que hay una acidificación mucho más fuerte de lo que había antes en la turbera cuando no estaba utilizado para agricultura. Entonces, con los cambios de usos de terreno, también podemos perturbar este equilibrio natural que teníamos cuando teníamos un ambiente ligeramente ácido, pero donde la naturaleza estaba adaptada, y pasamos a un sistema que ya no tiene ese equilibrio, y donde el resultado es la producción de mucha acidez, que luego sale del sistema y nos contamina también otros sistemas aguas abajo. Lo que hemos dicho, la descomposición de sulfuros, que puede ser accidental, coincidente, como en el caso de las escombreras, o también puede ser deliberada cuando hacemos un proceso industrial donde nos interesa que oxidemos los sulfuros. Aquí vemos otro ejemplo, también la repoblación de áreas con árboles coníferos, donde antes había o bien praderas o había árboles de hoja blanda. Entonces las coníferas y otros árboles como el eucalipto tienen tendencia a acidificar el suelo. Por un lado, por evaporación en las hojas, que es mayor y que nos concede la lluvia, y también porque van soltando unos ácidos orgánicos, que para los árboles es bueno porque les crea un ambiente exclusivo donde ellos pueden vivir, pero donde otros organismos ya no pueden vivir. Entonces, si reemplazamos un bosque natural por el bosque de coníferos, que nos interesa porque crece rápido, puede ser que después todo ese terreno ya no se puede usar para plantar otro tipo de bosque o otro uso, porque el suelo ha quedado muy acidificado. Y como ya hemos dicho, el arado de suelos orgánicos también nos puede producir ambientes muy acídicos, que luego son difíciles de aprovechar para otros usos. También tenemos meteorización natural de sulfuros, aunque en rocas macizas eso en tiempos actuales es un proceso muy lento, más bien pasa en tiempos geológicos. Cuando no se perturba la roca maciza, esos procesos, como hemos visto en el ciclo geoquímico, son muy lentos. Se van oxidando los sulfuros, pero a una escala de siglos, de milenios. Eso es lo que nos ha dado lugar a la formación del Gosan en los depósitos de sulfuros, que tienen una capa de Gosan encima, que son los óxidos. Y también tenemos, como hemos visto, los suelos ácidos sulfatados en las llanuras costeras, donde también tenemos la meteorización natural de los sulfuros. Por ejemplo, vemos el Gosan en la faja perítica en España, donde tenemos los sulfuros masivos en profundidad y el Gosan que nos forma una capa encima cerca de la atmósfera, donde esos sulfuros se han oxidado de forma natural, pero durante millones de años. Entonces son procesos muy lentos. Sin embargo, la minería tiene la tendencia de perturbar este ciclo natural. Vamos abriendo huecos en el subsuelo, vamos extrayendo las fases reducidas que están en el subsuelo para aprovechar los minerales que nos interesan, y entonces introducimos con los huecos subterráneos oxígeno a ese ambiente reductor, y extrayendo estos minerales reductoras y depositándolos en superficie, también los metemos en contacto con el oxígeno y el agua. Y entonces este equilibrio de procesos lentos y controlados que teníamos antes se perturba,
y eso puede dar lugar a muchos problemas como el drenaje ácido de mina. Aquí vemos una corta de una mina ya abandonada, donde se han expuesto los sulfuros de las paredes al agua y al oxígeno, y lo que se nos forma es un lago, pero que tiene agua muy ácida, y normalmente, ¿qué más va a tener? ¿Qué habrá en el agua? ¿Perdón? Metales disueltos. En este caso, ¿cuál será el metal más abundante? El hierro. Exacto. Lo vemos con este color marrón característico. Entonces, muchos de los minerales reductores solo son estables cuando no están en contacto con el oxígeno. Sobre todo los sulfuros como la pirita, la salita, etc. También tenemos algunos minerales de metales reducidos que son estables en el subsuelo, como minerales de hierro ferroso, como la siderita, o minerales con manganeso reducido, que también los tenemos en los depósitos minerales, pero en superficie no los vamos a encontrar porque se van oxidando. Y la minería expone esos minerales al oxígeno y entonces se van degradando. Y eso nos forma el drenaje ácido de mina. Normalmente es agua afectada por la disolución de la pirita, por la oxidación de pirita, aunque también pueden ser otros tipos de rocas que nos están formando este drenaje. Y como ya han dicho, son aguas que tienen muchos metales disueltos y ácido sulfúrico, entonces tienen un pH muy bajo. Y esas aguas con pH bajo luego van fluyendo por el medio ambiente y interaccionan con más rocas. Y son rocas que antes estaban en contacto con agua neutra, y entonces cuando están en contacto con un ácido, también se pueden disolver. Por ejemplo, si estas aguas ácidas se ponen en contacto con arcillas que tienen aluminio, entonces puede también aumentarnos el contenido en aluminio. O si tenemos otros minerales con otros metales como zinc, cadmio, manganeso, etc., estos se pueden también disolver en contacto con el ácido, y entonces también nos va a pasar esos metales a menudo tóxicos en disolución. Y hay muchos metales, muchos sulfuros, por ejemplo el sulfuro de zinc o de cadmio, que liberan estos metales ecotóxicos, aunque esta disolución de los sulfuros no nos va a crear acidez. Ahora vamos a ver por qué algunos sulfuros nos forman acidez y otros no. Entonces, tenemos la descomposición de sulfuros, que como he dicho puede ser deliberada. Eso cuando tenemos sulfuros de plomo, de zinc, que las tostamos para aprovechar los metales y eliminar los sulfuros. Pero también lo podemos tener como daño colateral, cuando tenemos residuos que solo los queremos almacenar, pero como están en contacto con agua y oxígeno, se nos van degradando y nos forman el drenaje ácido. Y como ya hemos dicho, las emisiones de gases ácidos de los procesos industriales. Esta contaminación por ácido no es nueva, es un proceso muy antiguo ya. Desde hace siglos. Aquí tenemos unas imágenes de la Edad Media, donde se puede ver el tostado de ese tipo de minerales, y ya el artista aquí con este humo tan impresionante nos quería transmitir que este humo es nocivo. Y aquí también los procesos de minería, donde también se pinta un ambiente de trabajo bastante hostil. Entonces eso ya en tiempos antiguos fue un problema de contaminación. Solo como la cantidad de producción era pequeña, normalmente los impactos de ese tipo de procesos eran más localizados. Se pueden lavar y se puede, por ejemplo, recuperar el azufre de los óxidos de azufre. Y aquí vemos en el puerto de Vancouver el azufre producido por centrales térmicas.
y se aprovecha otra vez como producto industrial. Ahora vamos a ver un poco más en detalle la formación de drenaje ácidos y los distintos procesos que pueden tener lugar en una mina superficial o subterránea. Aquí primero tenemos el esquema sin las explicaciones, entonces les pido que no miren en sus papeles, sino que me vayan diciendo un poco estas flechas que podía hacer. Pueden mirar en sus apuntes porque tienen ahí la diapositiva también solo con las flechas, si sabe alguna, qué proceso puede estar ahí escrito, que lo diga. Sí, aquí esto sería precipitación y lluvia encima de escombreras o de diques. Filtración, por aquí. Sí. ¿Filtración de qué? De lixiviados. Aquí, para que se forme el drenaje ácido, aparte de la lluvia que es el agua, ¿qué nos hace falta? El oxígeno. Entonces aquí tenemos el oxígeno que nos entra de escombrera. Por aquí, ¿qué nos puede estar entrando? También el oxígeno. Esta flecha de acá. Exacto. Entonces tenemos transferencia de la escombrera a través del subsuelo a este arroyo. Y luego, por aquí, en esta zona, ¿qué nos estará ocurriendo? Reacciones químicas. Aquí tenemos las labores mineras inundadas, nos entra el oxígeno y entonces aquí otra vez tenemos el contacto de agua, roca y oxígeno. Y luego por aquí, ¿qué puede ser esto? Sí, contaminación desde la mina a pozos de producción de agua. Perfecto, ya lo han resuelto todo. Entonces, tenemos la generación de contaminantes, de la acidez y los iones metálicos, y también tenemos procesos de atenuación. Atenuación significa que se neutraliza esta acidez y que se eliminen los contaminantes. Ahí podemos tener alcalinidad que se produce por la disolución de calcita y de silicatos. Los metales se pueden disolver, pero también pueden precipitar. Y también si se forman hidróxidos, por ejemplo de hierro, esos pueden sedimentar y así eliminarse del agua. Y también los metales disueltos se pueden absorber en otros sustratos y así pasar de la fase líquida otra vez a la fase sólida. Y si vemos los diferentes productos de las aguas ácidas, podemos tener distintos tipos de aguas. Aquí un agua muy marrón, este color ya les suena, que son aguas muy ricas en hierro. Y entonces, aquí por ejemplo, esto fue una mina subterránea de carbón, donde había sulfuro en las capas de carbón y las capas adyacentes. Y esto típicamente nos da un agua pues con pH bajo y hierro disuelto. Y las aguas con mucho hierro disuelto normalmente tienen un pH de hasta 3,5, más bien un poco más bajo, porque a partir de 3,5 el hierro férrico tiende a precipitar y entonces ya se elimina el agua. Si tenemos aguas un poco más neutras, a pH por encima de 4, 4,5, entonces el hierro ya se nos ha precipitado, a lo mejor dentro de la mina, pero todavía el aluminio sigue móvil, entonces puede viajar con el agua. Y aquí tenemos este color blanquecino, que es muy típico de hidróxidos y hidróxidos sulfatos de aluminio. Entonces, aguas de ese aspecto a menudo serán ricas en aluminio y pueden tener un pH de 4 o 5. Y podemos tener otras aguas que en principio son transparentes, no tienen un color específico, tienen aspecto bastante limpio, pero puede ser que tengan todavía una serie de metales disueltos, por ejemplo el zinc, que es muy soluble todavía a pH neutro,
y entonces hasta pH 8,2 más o menos, cuando precipita el zinc, estas aguas estarán contaminadas por el zinc, aunque no vemos nada realmente que nos indica que aquí hay contaminación. Aquí tenemos otro ejemplo en un lugar en Sudáfrica, donde también tenemos un arroyo que tiene una serie de contaminantes que puede tener. Los colores que vemos, ¿cómo los interpretan? Por aquí tenemos por aquí el color marrón, que es el hierro. Por aquí tenemos esta zona blanca, el aluminio, y también pueden ser otros hidróxidos de otro tipo de metales, pero sobre todo aquí será aluminio. ¿Y por qué estos sales se habrán formado aquí en la orilla? Evaporación, exactamente. Entonces el agua evapora aquí en la ladera y lo que nos queda son los sales de los metales que ha traído. Otro ejemplo, aquí en Miyuni, un lago de color bastante marrón. ¿Qué es lo que va a tener? Hierro. Estaño también va a tener, pero bueno, depende siempre del proceso. Si la mina es de estaño, no necesariamente el agua contaminada también tiene estaño. A menudo, si el mineral se ha extraído de manera eficaz, el metal que nos interesaba ya no está en los residuos. Pero hay una serie de otros minerales que no nos interesaban, que siguen los residuos y que entonces estos pasan a contaminar el medio ambiente. Entonces, a menudo, el tipo de mina no nos dice qué contaminante va a haber. En una mina de oro no vamos a tener oro en el agua. Entonces, el primer paso en la generación de aguas ácidas es la oxidación de la pirita mediante el oxígeno. Entonces tenemos la pirita, el oxígeno y el agua, y en este paso lo que se nos forma es hierro ferroso, el hierro reducido, el sulfato y los hidrógenos. Este proceso, ¿dónde tendrá lugar? En las labores mineras. Muy bien. Es decir, en los túneles, en el Tajo. ¿Dónde más? Exacto, en los botaderos, canchas de relave. A lo mejor, aunque si está inundada, esperamos que ese proceso sea lento, porque habrá agua, pero en profundidad habrá poco oxígeno. Entonces, si tenemos varios lugares donde tenemos este paso de la reacción, que es donde por primera vez el sulfuro macizo se nos pasa a constituyentes disueltos. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos rocas piríticas en una mina subterránea, donde hay bacterias encima de la roca que están además catalizando esta reacción, que hacen que esto sea mucho más rápido y que nos está formando el hierro ferroso en su. Y aquí vemos el agua en el río Diel en España, que tiene un color marrón, pero se adivina aquí un poco un color verdoso, y ese color verdoso es el color del sulfato de hierro ferroso, de hierro reducido. Entonces esta agua tiene solo hierro de valencia 2, no es hierro oxidado todavía, y el pH es más o menos 2,5. Luego, este hierro ferroso puede también entrar en contacto con oxígeno, y entonces el hierro se oxida y nos forma hierro férrico, y vemos que este proceso nos consume un hidrogenión. Entonces esta oxidación nos consume un poco de acidez. Es una buena noticia que por lo menos hay algo que nos está consumiendo parte de la acidez que se nos formó en la oxidación de la pirita. Entonces aquí vemos un ejemplo en un tratamiento de emergencia de aguas de mina, donde aquí vemos que hay un chorro de agua de color verdoso, que tiene el hierro ferroso, y al que se está añadiendo el oxígeno aquí en la cascada. Y aquí ya el agua es marrón, donde se ve que ya el hierro está pasando a la forma oxidada al hierro férrico.
Y luego el hierro férrico nos puede reaccionar con el agua y por hidrólisis nos forma hidróxidos de hierro. En este paso el hierro ion en disolución nos pasa a un sólido, que es bueno porque entonces ya se nos elimina de la solución y lo tenemos en fase sólida y ya no nos contamina el agua. El problema es que este proceso nos libera 3 hidrogeniones. Entonces antes se nos ha consumido uno, pero otra vez se nos ha formado 3, entonces hay 2 hidrogeniones más que nos están también añadiendo la acidez. Entonces eso puede pasar a escala pequeña, como en esta mina de carbón, donde aquí hay un poco de precipitación de hierro, o también en escala muy grande, por ejemplo aquí la mina Skinning Group en Inglaterra, donde hay todo un río contaminado por hierro férrico, que aquí en contacto con el agua de mar nos precipita los hidróxidos, entonces está contaminando la costa de ese lugar. Y también hay otra vía de reacción para oxidar la pirita, donde en vez de reaccionar con oxígeno atmosférico, la pirita reacciona con hierro férrico, que es el hierro oxidado, y con agua, y entonces este hierro férrico se reduce a hierro feroso para oxidar a la pirita, al sulfuro. Entonces ya no nos hace falta que tengamos el aire, sino simplemente un agua que ya tenga hierro férrico, a lo mejor desde otro lugar de generación de agua ácida, que nos va a oxidar también pirita y nos va a formar más drenaje ácido. Y vemos aquí que este proceso, como involucra muchos iones de hierro, nos produce muchísimos hidrogeniones, entonces libera mucha acidez, oxidando tan solo una molécula de pirita. Y lo que es peor, este paso se piensa que es mucho más rápido que la oxidación de la pirita por el oxígeno. Si solo tenemos el oxígeno, la oxidación es un proceso lento y a lo mejor no nos va a afectar mucho. Pero si la oxidación es con el hierro férrico, es órdenes de magnitud 10, 100, 1000 veces más rápido que en contacto con solo oxígeno. Y entonces vamos a tener una generación muy rápida, muy intensa de acidez. Entonces hemos visto que esta reacción nos resume lo que está pasando con las sustancias de origen y los productos, pero no nos está contando dónde está pasando este proceso y no nos está diciendo exactamente lo que podemos hacer para parar este proceso. Hay que conocer el proceso en detalle para ver dónde podemos intervenir para a lo mejor parar el ingreso de agua o parar el ingreso de oxígeno y así, por ejemplo, poder parar esta generación de aguas ácidas. Aquí hay algunos ejemplos más de aguas ácidas en mina. Ya el ejemplo de Miyuni que hemos visto, donde hay estas minas de estaño que están contaminando esos lagos, y lo que es peor, que de hecho esos lagos desembocan en los ríos que luego abastecen a la ciudad de La Paz. Y para tener un poco de idea de las variedades de agua que podemos tener, aquí tenemos unos ejemplos extremos de aguas ácidas de mina en el mundo, para que veamos que las composiciones no son siempre las mismas. Aquí tenemos una de Iron Mountain que se llama la Montaña de Hierro en California. Ya se nos indica que eso fue una mina muy abundante. Y en esa mina se encuentran aguas de un pH de 1 o hasta de 0.5. Entonces es más ácido que pH 1. Significa que ahí hay 1 mol por litro de hidrogeniones o más. Aparte, estos son miligramos litro. Entonces en sulfato tenemos 20.000 a 100.000. Son 20 gramos a 100 gramos de sulfato por litro de agua. Entonces ya es casi sulfato sólido. Tenemos de 13 a 19 gramos
de hierro por litro, y también entre 0,7 y 2,6 gramos de zinc, medio gramo de cobre y bastante arsénico y cadmio. Entonces esas son aguas muy contaminadas que se forman en esta zona que tiene sulfuros muy reactivos y que realmente son difíciles de tratar. Aquí esta agua de Inglaterra, ¿cuál será el mayor problema? Vamos a ver qué pasa con los demás sulfuros. Hemos visto que la pirita al oxidarse libera acidez. Y entonces uno puede pensar que cualquier sulfuro al oxidarse nos va a liberar acidez. Pero tenemos que ver muy bien las reacciones que pasan con cada sulfuro para ver qué es lo que realmente nos va a generar. Lo que hay que ver es qué está oxidando el sulfuro, si es oxígeno o si es hierro férrico. Si tenemos un sulfuro que contiene un sulfuro y un ion de metal bivalente y lo oxidamos con oxígeno, nos va a producir el metal en disolución y sulfato, pero no hay ningún hidrogenión que se está generando. Por ejemplo, el sulfuro de zinc y el oxígeno nos produce zinc en disolución, que es un contaminante, y el sulfato, que también es contaminante, pero no hay acidez. Entonces nos forma aguas contaminadas, pero no forma aguas ácidas. Sin embargo, si oxidamos este sulfuro con hierro férrico, se nos va a oxidar el sulfuro a azufre elemental, nos va a producir el zinc en disolución y nos va a producir hierro ferroso. Y luego el azufre elemental se nos va a oxidar con más oxígeno y agua, y ahí ya se nos forma el ácido sulfúrico. Y aparte, en esta ecuación tenemos otro compuesto que se nos ha formado que también puede traer problemas. Tenemos también el hierro ferroso, que se nos puede oxidar y que otra vez luego nos puede volver a entrar en esa reacción. Entonces, si tenemos el sulfuro de zinc y hierro oxidado en disolución, tenemos unas reacciones diferentes que no solo nos forman la contaminación de zinc, sino también la contaminación por agua ácida. Y aparte, estas reacciones, por un lado, nos pueden producir contaminantes disueltas en el agua, pero por otro lado, también nos pueden producir sales, sulfatos de hierro, sulfatos de zinc, hidróxidos de sulfato de zinc de aluminio, que no pasan directamente al agua, sino que primero se quedan en los huecos mineros en las paredes. Y los llamamos minerales generadores de acidez, MgA, que son minerales secundarios de la oxidación de los sulfuros y que se almacenan en las labores mineras, en las escombreras, y entonces mientras no pase mucha agua por ahí, se quedan ahí y no los vamos a notar como contaminación acuática. Sin embargo, pueden producirse almacenes muy importantes de estos minerales. Y entonces, si luego cambia el régimen hídrico, estos sales se pueden disolver otra vez en el agua y ya pasan a contaminar el agua. Por ejemplo, aquí en la descarga de aluminio que hemos visto, o aquí otra que es bonita pero también es contaminante, que son sulfatos de cobre en una mina en Reino Unido, que también aquí están en la mina subterránea almacenada hasta que se inunden las labores, y entonces todo este cobre va a pasar a solución y nos va a contaminar el agua que está inundando la mina. Sin embargo, aparte de los minerales de generación de acidez, también tenemos minerales que nos amortiguan la acidez, y tenemos amortiguadores fuertes y débiles. Uno fuerte y muy conocido es la calcita, que reacciona con hidrogeniones y nos forma calcio y bicarbonato.
Entonces nos neutraliza el protón y aparte nos genera alcalinidad que luego puede amortiguar más acidez. Hay más opciones, por ejemplo, los feldespatos también pueden reaccionar consumiendo protones y entonces nos forman silicatos y arcillas y también otros silicatos y también en principio la siderita, que es el carbonato de hierro ferroso, que también se disuelve consumiendo protones, pero luego nos forma el hierro ferroso y este, al reaccionar con oxígeno y agua, otra vez nos puede producir acidez. Entonces vemos que aquí teníamos un siderita que el primero nos consume protones y nos produce alcalinidad, pero luego este hierro al oxidarse otra vez nos va a producir dos protones que van a neutralizar esta alcalinidad que hemos producido en este paso. Entonces la siderita es uno de los carbonatos que, aunque es un carbonato, no netamente nos neutraliza acidez. Y para saber si un amortiguador es fuerte o débil, tenemos que conocer la velocidad de exclusión de este compuesto. En principio, todos estos minerales nos consumen protones, solo que algunos lo hacen muy rápido, otros lo hacen muy lentamente. Y si el proceso es muy lento, puede ser que la velocidad de reacción no es suficiente para contrarrestar los procesos de acidez que estamos teniendo. Entonces aquí vemos que la calcita se disuelve muy rápido en una velocidad de 10 a la menos 5, mientras que la siguiente, la pirita, ya se disuelve a una velocidad de 10 a la menos 9, entonces 10.000 veces más despacio. Y lo que son los silicatos y las arcillas están aquí en esta escala muy baja de 10 a la menos 12, que son reacciones muy lentas que en tiempos geológicos nos van a consumir protones, pero en los tiempos que nos interesan, que es el presente y el futuro cercano, no nos va a hacer una diferencia muy grande. Esa escala es una escala de la cinética, que es la velocidad de disolución en moles de disolución por kilogramo de agua líquida por segundo. Entonces simplemente como una velocidad en kilómetros hora, y la calcita, la disolución va mucho más rápido que la disolución de todos estos compuestos. Entonces si tenemos calcita, puede ser que cuando está en contacto con agua ácida nos neutralice esta agua ácida en un tiempo suficiente, mientras que los demás minerales disuelven despacio, entonces hace falta un tiempo muy largo, un recorrido en el suelo muy largo para que estos minerales tengan un efecto apreciable sobre el agua ácida. Y aquí otra vez el orden de velocidades, que la calcita es muy rápida, la dolomita ya es más lenta, la ancarita todavía tiene algo de amortiguación, porque no solo tiene hierro, sino también calcio manganeso con el carbonato, y luego la siderita, que también se disuelve más o menos rápido, pero hemos visto que en realidad no nos amortigua la acidez. Entonces hay que tener cuidado cuando solo vemos hay carbonatos, no significa que realmente ya tenemos un amortiguador para el agua ácida. Y luego vienen los silicatos, pero como hemos visto, estos se disuelven muy despacio. Hay otros procesos de neutralización de acidez, que son procesos biológicos, que es la reducción de sulfato. Y entonces, si tenemos sulfatos y una fuente de carbono orgánico, hay bacterias sulfatoreductoras que pueden reducir el sulfato aprovechando esta materia orgánica y nos producen sulfuros y bicarbonato, que es alcalinidad. Entonces, por un lado, nos consumen el sulfato, que puede estar contaminando el agua ácida, y nos han producido alcalinidad. Y este anhidro sulfúrico también puede reaccionar con metales en disolución, formando de nuevo sulfuros sólidos. Entonces, esta neutralización biogénica, la sulfatorreducción, puede ocurrir de forma natural,
por ejemplo aquí en una mina de carbón, donde en las labores mineras hay sulfato de reducción, y entonces esta agua ya se está tratando parcialmente por sí misma. Y también podemos aprovechar esos procesos biogénicos para diseñar sistemas de tratamiento que aprovechan el proceso para tratar aguas ácidas. Por ejemplo, aquí una barrera al pie de una escombrera por donde pasa agua contaminada, se produce sulfato de reducción y entonces esta agua se neutraliza y el hierro precipita aquí a la salida del tratamiento. Eso también lo vamos a ver más en detalle.